Bien, y lo habíamos anticipado antes de la pausa, estos 3 casos de sarampión en todo el país, y el Ministerio de Salud de la Nación ha mandado un comunicado con una alerta epidemiológico. Vamos a hablar del tema con Iris Aguilar, jefa del programa de inmunizaciones de la provincia. ¿Qué tal, Iris? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hablamos de 3 casos. El 29 de marzo el Ministerio de Salud emitió esta alerta epidemiológico. ¿Es para preocuparse, Iris? Es para prestar atención. La manera de no tener sarampión autóctono propio en nuestro país, porque los 3 casos que mencionás son importados, se fundamenta básicamente en que tengamos buenas coberturas de vacunación. Por lo tanto, si la gente está adecuadamente vacunada, solo vamos a tener casos importados y no es para alarmarse. Vos decías de estos casos importados y vemos en el siguiente detalle para analizar cada uno de ellos acerca de esto de lo que estamos hablando. El 29 de marzo, una paciente de 8 meses sin antecedentes de viaje, residente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí fue cuando el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica y ahora en las últimas horas lo ha ratificado. Vemos el caso que decíamos. También en marzo, un paciente de 21 años sin antecedentes de vacunación y con antecedente de viaje a Tailandia y residente en la misma ciudad. Iris, en este caso es muy particular porque está relacionado. Evidentemente, el paciente de 21 años fue el que contagió a esta beba de 8 meses y que nosotros oportunamente damos la información. Esto fue así. ¿Cómo se produjo el contagio? Exactamente. Y lo importante también es que es virus de sarampión que circula en Tailandia, porque también había mucho alboroto con respecto a los casos de Venezuela. Puntualmente el caso que tuvimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la beba de 8 meses es un virus de sarampión de Tailandia y el contacto lo tuvieron en la sala de espera en un centro asistencial cuando los 2 pacientes consultaban por la aparición de fiebre y exantema, es decir, manchas en la piel. Evidentemente es sumamente contagioso. Muy contagioso. El virus del sarampión siempre decimos que tiene una tasa de ataque del 90%, es decir, de cada 100 personas no vacunadas, 90% si están expuestas al virus van a enfermar. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la detección precoz y en la consulta precoz al médico. Y vemos el tercer caso que nosotros veíamos recién, el último notificado el 9 de abril y precisamente una paciente de 26 años con antecedente de viaje y esta, bueno, lo que vos decías, esta paciente viajó a Singapur, Camboya, Tailandia y escala en Tokio. Evidentemente, bueno, lo que decimos, los síntomas, los mayores de edad, porque estamos hablando de los niños que es mucho más contagioso que en los mayores. ¿Cuáles serían los síntomas en este caso? En el caso de un adulto con esos antecedentes de viaje, si tiene fiebre y aparición de manchas en la piel y previamente ha tenido conjuntivitis, catarro, tos, debe consultar. Siempre el eje pasa por no automedicarse y hacer la consulta precoz. Eso es fundamental. Y también que revisemos nuestros carnets de vacunas, tanto los adultos como los niños, y que nos fijemos en una vacuna que se llama triple vírica, SRP o SR, doble vírica. En el caso de los adultos hay que tener al menos 2 dosis de esta vacuna para estar debidamente protegidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo tenemos, si tenemos dudas, si perdimos el carnet, lo que hay que hacer es consultar al centro de salud más cercano, al hospital más cercano, para completar esquema y de esa manera estar tranquilos, sin ningún tipo de alerta. No importa si se repite, en caso de que yo esté vacunada y la vuelva a repetir la dosis, no hay problema. No hay ningún inconveniente. Hablábamos de los síntomas, lo vemos en la siguiente placa, estos síntomas a tener en cuenta. Hablamos de, generalmente comienza con fiebre alta, como decía Iris, tos, moqueo, hablamos de rinitis aguda, ojos enrojecidos y llorosos. 2 o 3 días después de que comiencen los síntomas pueden aparecer puntitos blancos dentro de la boca. 3 a 5 días después de que comiencen los síntomas se produce el sarpullido y la enfermedad, si no tiene complicaciones, dura alrededor de 10 días. Varias etapas entonces de esta enfermedad. ¿Cuándo ir al médico entonces, Iris? Ante la aparición de fiebre y exantema,
un dato importante es la imagen que veíamos en la placa, no es un sarampión, es una varicela. Ah, mira. Y hay que diferenciarla. ¿Cómo se diferencia? Bueno, Muy la importante. varicela da vesículas, ampollas que se rompen y después dejan costra y son pruriginosas, pican. En el caso del sarampión, vuelvo a repetir, fiebre con aparición de manchas en la piel, independientemente de la edad, hay que consultar de inmediato al médico. Y toda aquella persona que va a viajar a lugares con circulación del virus actualmente debe tener su esquema de vacunación completo. Para pasarlo en limpio, la vacuna de sarampión se pone a los 12 meses de vida, es obligatoria y gratuita, se coloca un refuerzo al ingreso escolar y todos los mayores de 5 años tienen que tener 2 dosis aplicadas alguna vez en su vida. ¿Hasta cuándo? Todos los nacidos antes de 1965 se consideran protegidos porque han estado en contacto con el virus salvaje. Los nacidos a partir de 1965 deben tener las 2 dosis acreditadas en el carnet y si tienen dudas deben vacunarse. Bueno, ¿y por qué existe la preocupación, Iris? Porque hace muchos años que no se daba un caso de sarampión aquí en nuestro país y vemos el antecedente de la enfermedad en el siguiente detalle. Lo que decíamos, después de 18 años reaparece el sarampión, por lo tanto el último caso autóctono había sido en el 2000 y el último brote ocurrió en el 2010 cuando hubo 12 casos confirmados, los cuales eran todos importados por pacientes que venían habían estado en Sudáfrica para el Mundial de Fútbol. Entonces, reiteramos a aquellos que viajen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Revisar el carnet de vacunas, así como chequeamos que llevamos toda la ropa de abrigo y todas las... Es fundamental. Es fundamental, no solamente la vacuna contra sarampión. La fiebre amarilla chequear también. si hace falta el lugar donde vamos a ir, vacuna de fiebre amarilla, chequear antitetánica y contra difteria, que es la vacuna doble. Pero yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Estos casos son importados, porque al comienzo, cuando estuvo el primer caso de la bebé de 8 meses, se hablaba de autóctono. No es autóctono ese caso, es importado, es un virus de circulación en Tailandia. Por lo tanto, seguimos sin casos autóctonos, seguimos con casos importados. ¿Cómo nos protegemos? No exigiendo que la gente que nos visita venga vacunada, sino vacunándonos nosotros. Lo que dijimos, a los 12 meses al ingreso escolar y en el caso de los adultos, hasta los 50 años, tener 2 dosis de vacuna triple vírica. Si no la tenemos, si no lo recordamos, asistir al vacunatorio o al centro de salud para completar esquema. Bueno, gracias Iris. Más allá de preocuparnos, debemos ocuparnos del tema y a los padres focalizarnos sobre todo en la vacunación y no prestarle atención a estos antivacunas que andan circulando por ahí y que están muy en lo natural y todo eso. Existen las vacunas y las vacunas hay que ponérselas, porque por eso se han erradicado muchas enfermedades. Gracias, Iris. Gracias a vos. Adelante, Bien. chicas.